Hola, yo soy Gloria Míguez, soy enfermera profesional, por más que nunca ejercí, acompañante espiritual y reflexóloga. Hace 20 años, luego de la muerte de una sobrina, decidí prepararme y aprender cómo acompañar enfermos en la etapa final de su vida. Fue la mejor elección que hice en mi vida, aprendí un montón y aprendí sobre todo a poder disfrutar el día a día, que las cosas no son casuales y que siempre hay que tratar de luchar por ser feliz y que nunca uno sabe cuándo nos llega el momento de irnos de esta vida. Así que bueno, esto fue mi gran aprendizaje. Por años me dedico ahora a acompañar enfermos de forma particular. También estoy en un sanatorio en el cual llevo la comunión como ministro de la Eucaristía y acompaño un grupo de counselors en el hospital. Nos juntamos con la gente que está en la sala de espera de oncología y los escuchamos. Ese es nuestro nuevo trabajo de voluntariado, la cual es realmente muy lindo. La persona que está transitando la última parte de su vida pasa por diferentes periodos. Muchas veces están enojados, están muy tristes, tienen mucho miedo. Y como hemos desaprendido cómo se acompaña en un final de vida, no sabemos cómo hacerlo. Y creo que esto también se aprende. Tenemos que volver a reaprender algo que fue que fue siempre como algo parte de la familia, el nacer y el morir. Antiguamente los hombres salían de su casa, iban a cazar, iban a sembrar, a conquistar tierras, y era la mujer la que estaba en su casa recibiendo al que nacía y despidiendo al que moría. Para mediados del siglo pasado, luego de la Segunda Guerra Mundial y los grandes avances científicos y tecnológicos, todo se centró en los hospitales y las personas empezaron a ir para ser atendidos, estudiados y tratados, y empezaron a morir en centros de salud en gran soledad. Pero la historia de la humanidad siempre ha sido muy interesante, pros y contras. Con los pros aparecieron 3 mujeres en 3 continentes que revertieron el tema de morir en soledad. En el caso de Teresa Calcuta en la India, de Cicely Saunders, la creadora del hospice en Inglaterra, y Elizabeth Kübler-Ross, médica suiza, psiquiatra en Estados Unidos. Esto se aprende, es cuestión de leer, de asesorarse, y tenemos que recordar que el lugar donde se aprende a hablar de la muerte es en la familia. Así que bueno, este sería un poco como una introducción al tema de lo que es acompañar en el final de la vida. Cuando vos decís que acompañás, ¿de qué manera acompañás? Acompañar es poner el cuerpo, poner la persona, es ir, estar al lado del enfermo. Muchas veces los familiares que están lejos están tristes y preocupados porque no hay forma, al estar lejos justamente no pueden estar con los enfermos. Bueno, siempre existe un Skype, una llamada por teléfono, un WhatsApp que también los ayuda a acercar a aquellos que están cerrando su vida. Pero el verdadero acompañamiento es poder ir a visitar a la persona, estar al lado de ellos, y eso nos cuesta un montón porque nos hemos desacostumbrado muchas veces a estar al lado de una persona que está muriendo. Por otro lado, ellos valoran un montón esos pequeños gestos, la visita diaria, uno los visita, les lleva algo rico si pueden comer, preguntarle cómo están. Entonces son pequeños grandes gestos que ayudan en esa etapa de cierre de la vida. Vamos a encontrar todo tipo de reacciones por parte de los enfermos. Muchas veces pueden estar tranquilos, serenos, pero muchas veces también pueden estar enojados y tristes. Y aquí hay técnicas concretas que nos pueden ayudar para acompañarlos, para saber de qué forma ellos necesitan hablar de lo que les está pasando. En general, los enfermos perciben que su tiempo se acaba, perciben su muerte cercana y van tirando pequeñas frases cuando están con la gente que ellos están a gusto, como buscando respuestas o viendo si alguien le toma su realidad. Es muy común que me ha pasado hace poquito, estando con un enfermo, me dijo: creo que el tratamiento no me está haciendo efecto. ¿Qué es lo que normalmente los dos hacemos ante una frase así? No te rindas, te estamos acompañando, estás con el mejor médico, te vamos a conseguir lo mejor para que vos te puedas curar. Cuando en el fondo son respuestas no reales, porque la persona percibe y sabe que se está muriendo
Y a menos que haya un milagro, hay situaciones que realmente no hay vuelta atrás. Se están muriendo como parte de un proceso vital. Entonces es mucho más lindo si nosotros podemos, más lindo, más constructivo, si nosotros podemos mirarlo a los ojos, ponernos a la misma altura del enfermo, tomarle las manos y tirarle en pregunta y en espejo lo que dice. Ejemplo, ¿vos presentís que realmente el tratamiento no te está haciendo efecto? ¿Qué estoy haciendo yo cuando le devuelvo lo que él dice en pregunta y en espejo? Y no le cambio de tema o le niego su realidad. Le estoy diciendo, puedo tomar aquello que te pasa, contame. Y cuando yo hago ese pequeño gesto de acompañar, automáticamente la persona empieza a contar todo lo que siente y todo lo que le pasa. Y ahí es donde empieza el proceso de poder sentirse acompañado y ayudado en un momento tan vital como es el cierre de una vida. Dentro de lo que es el acompañamiento, vos, desde tu experiencia, ¿vos crees que es más importante el comunicarse, hablar con la persona o el contacto físico, por ejemplo? El comunicarse, acá no es ir a hablarle de mí, si es comunicarse, de yo escucharlo, me parece como muy importante. Por otro lado, el tema del contacto físico, uno puede hablar un montón con las manos. Cuando mi intención al tocarlo, acariciarlo, tenerle la mano, incorporarlo con dulzura en la silla, en la cama, con la almohada, también tiene un gran valor. Hay personas que les cuesta mucho decir te quiero, ojalá que estés bien, y el tocar muchas veces en esos pequeños cuidados de acercarle un vaso de agua, darle comer, también son grandes gestos que ellos lo perciben como una forma de transmitir que uno los quiere y que está cerca de ellos. Pero acá el gran secreto es la escucha. Lo que le marca la diferencia al enfermo es poner el cuerpo y escuchar a ver qué necesitan, qué quieren, cuáles son sus objetivos en esta etapa tan especial de su vida. Poder tomar su llanto, su enojo, abrazarlos. Es todo un conjunto, todo depende de en qué nos sentamos más cómodos y más a gusto como para poder transmitirle nuestro cariño y nuestra fortaleza. ¿Vos preferís mentirle o decirles la verdad? Creo que la mentira no sirve, ellos perciben y saben su realidad. Muchas veces les mentimos porque nos da pena que se pongan tristes y lloren y se depriman. La persona que está cerrando su vida seguramente está triste, se está despidiendo de su vida, de su familia, de sus amigos, muchas veces de su trabajo, de proyectos. Y la mentira no sirve, pues ellos se dan cuenta de la realidad. Sí creo que es mucho más importante ir a través de la verdad, de una forma cuidada y siempre con una mirada de esperanza. Y uno diría, bueno, esperanza que si se está muriendo. Esperanza que voy a estar a tu lado, que te voy a acompañar, que te voy a cuidar, que voy a hacer lo posible, que estés pasándolo de la mejor manera posible. Hay muchas formas realmente de decir la verdad de una forma cuidada y con mucho respeto. Podríamos decir que lo más importante es la manera, la forma en que uno lo dice, ¿no? La manera tiene que ser cuidada, por supuesto tiene que ser cuidada, porque por más que ellos perciban su realidad, y es inútil que les mintamos, tenemos que ir despacito. Primero yo diría que es tantear cuánto saben, para ver realmente cuánto saben de su realidad, y según por lo que van diciendo de ahí en más, en pequeñas cuotas irle informando de su proceso, de darle las respuestas que ellos quieren saber de parte nuestra. Que hubo 3 mujeres del siglo pasado que hicieron un cambio en todo esto. ¿Podrías especificar qué hizo cada una de estas 3 mujeres? Sí. Bueno, Santa Teresa de Calcuta todos conocen, que recogía a todas las personas murientes en la calle, los llevaba al lugar donde ella tenía este refugio, donde los bañaban, los limpiaban, los alimentaban y acompañaban en la etapa final de su vida, desde chicos que recogía en los basureros hasta personas murientes en la calle. Por otro lado, Cicely Saunders fue primero enfermera, se enamoró de un paciente polaco que estaba en un proceso final de su vida.
Lo atendió muy especialmente y él le dijo, esto que haces conmigo, hacelo con todos. Y ahí en más, cuando se muere su novio, estudia paramédica y crea el St. Christopher's Hospice, que es este lugar donde hospice viene de hospedar, es el lugar donde reciben los pacientes en los últimos 6 meses de vida y se hacen todo lo que llaman los cuidados paliativos. Esto surge en Inglaterra con Cicely Saunders. En el caso de Elizabeth Kubler-Ross, médica suiza, casada con un médico americano en Estados Unidos, empezó en una época donde las personas que morían se los dejaban en los últimos cuartos al final de los pasillos, donde muchas veces no se les permitían las visitas de familiares, sobre todo de niños, y ella empezó como buena psiquiatra, a sentarse a su lado, preguntarles cómo sentían, cuáles eran sus grandes sufrimientos en esta etapa de su vida, y lograr de esa forma enseñar a los nuevos médicos y jóvenes las necesidades y los sufrimientos del alma que tenían estas personas que se estaban muriendo. 3 grosas en el mundo y hicieron cosas realmente donde se le dio un lugar a la persona, no a la persona enferma, sino realmente la consideraban como persona sufriente en una etapa muy particular de su vida. Hospice en Argentina continuamente se van abriendo en diferentes provincias y lugares. Sí, creo que sería increíble, pero creo que el primer paso sería que existieran más médicos formados en cuidados paliativos. La gente cree que los cuidados paliativos solamente son para las personas que están en la etapa final de su vida muriéndose. Los cuidados paliativos en Europa y en muchos países, seguramente aquí también en algunos sanatorios, también acompañan a los pacientes con enfermedades crónicas que tienen de repente varios años por delante de vivir con su enfermedad que finalmente los va a llevar a morirse de ella, como puede ser un EPOC, un problema respiratorio, personas con enfermedades renales. Entonces, me parece que lo que más está faltando en este momento como primer paso antes de un hospice es enfermeras, médicos en cuidados paliativos, que no en todos lados hay. Sería la verdad que eso sería como lo ideal, como el primer paso. En general, la mayoría de los hospices están organizados por personas católicos que se unen y crean estos lugares como para atender a los enfermos. Diría que es muy común de los católicos, no sé por qué bueno, la mayoría de nuestro país es católico, así que no es tan raro el tema, pero cualquier persona, no importa de qué religión o credo que tenga, puede ir a colaborar como voluntario, trabajar en un hospice o crear algún hospice. Así que eso, bueno, se da en mayoría de gente muy creyente que realmente tiene muchas ganas de ayudar a aquellos que están sufriendo mucho un final de vida. ¿Qué opina tu familia, por ejemplo, que vos trabajás en esto, ¿no? Porque, bueno, no es un trabajo, es un trabajo poco común, por llamarlo de alguna manera. Al principio les pareció rarísimo porque tampoco teníamos la costumbre de hablar mucho de la muerte en casa. Hasta que se murió mi sobrina, diría que el tema de la muerte era un tema bastante tabú, que es lo que pasa en la mayoría de las familias. Y sobre la muerte se aprende en la familia. Debería ser el lugar ideal donde uno enseña y se habla como algo parte de la vida. Finalmente lo único cierto del momento que nacemos, lo único cierto y real va a ser que nos vamos a morir. Y sin embargo, hoy hablar de la muerte es un tabú. Hoy creo que ellos, sobre todo lo veo mucho en mis hijos, cuando tienen amigos o conocidos que tienen algún familiar que está cerrando su vida, son los primeros que se acercan, que les preguntan, que le dicen, bueno, a mi mamá, si necesitas algo, mi mamá te puede llamar a mi mamá te puede escuchar, te puede ayudar. Es como que, bueno, para ellos ya los tienen tan incorporados. Y mi marido me ayudó un montón con todos estos años, realmente me ayudó muchísimo, me facilitó desde todo punto de vista para que yo pudiera salir a hacer lo que hago, y desde el punto de vista económico, ya que mi trabajo mayormente es un trabajo no rentado. En la mayoría de los casos, cuando doy los talleres, sí cobro cuando doy los asesoramientos a nivel familiar, pero siempre me apoyaron y la verdad que los veo que ellos también van ofreciendo ayuda cuando pasa algo así. Cuando das talleres, ¿talleres de qué son, por ejemplo? El taller más común que doy se llama Acompañándole a Dios. El 97% se da en parroquias. La idea es llevarle a la comunidad
este saber de lo que pasa en un final de vida, qué es lo que vive el enfermo, la familia, los amigos, qué herramientas usar. Y estos, la mayoría de veces son en parroquias, lo he dado en colegios, lo he dado en sanatorios, en hospitales, mismo de forma privada en domicilios con gente que me ha llamado. Después de haber trabajado bastante con este tipo de pacientes, ¿no te agarra nunca como las ganas de que esa persona se cure? Por supuesto que sí, sí. Siempre se deseó, ojalá un milagro, ojalá se curara. Pero creo que hoy el gran desafío no es tanto que se cure, sino que pueda hacer un buen proceso, sanar su historia y morir en paz. Ese es el gran logro. Son tiempos muy ricos, es un tiempo de tierra fértil, que cuando los acompañamos y los ayudamos a sanar su historia, el gran milagro es verlos morir en paz. Y todos aquellos que quedan cerca del enfermo pueden hacer un buen duelo. Así que creo que hoy en el fondo, sí, me encantaría pensar en la sanación o la curación física, pero el gran logro es la sanación de su biografía y una buena muerte. ¿Qué opinas de los curas sanadores? Que la verdad que tienen una misión increíble, nada fácil, y que bueno, que su trabajo realmente es maravilloso. Porque con los curas sanadores se han dado casos de remisiones espontáneas de enfermedades que eran terribles. Sí, bueno, son dones, y ya en el Evangelio estaba que Dios le iba a dar a ciertas personas esos dones muy específicos con respecto a la sanación. Que sí que bueno, lo vamos a ver no solamente en curas, también en otras personas. Pero bueno, no es un trabajo fácil, tienen un gran desgaste espiritual, emocional, y hay que rezar también mucho por ellos. Para que una persona pueda acompañar a un enfermo terminal, ¿vos dirías que tendría que ser una persona muy ilustrada, muy formada, o puede ser una persona sin ningún tipo de conocimiento, entre comillas, intelectual, pero con una gran vocación desde el corazón? No importa el nivel educacional, cultural, acá es un tema de abrir el corazón, de darse. Esa es la mejor preparación que puede tener una persona cuando acompaña a alguien que está sufriendo porque está cerrando su vida y despidiéndose de todo lo que ama. Eso es el gran secreto, es poder animarse a abrir el corazón y acompañar. Las personas a veces más humildes tienen una gran calidez humana, que sí que no cambia, va desde otro lado la preparación. ¿Cómo está la Argentina hoy en el año 2019 en relación a otros países con este tema de los cuidados paliativos? Depende con quién te compares. Comparado quizás a Europa y Estados Unidos, ellos están mucho más preparados y tienen mucho más gente trabajando desde hace muchos años atrás en esto. Obvio, quizás si nos comparamos con países de África o ciertos países de América, no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor, y eso es a lo que tenemos que apuntar, poder cada vez tener más gente preparada y educada en esto del acompañar. ¿Cuáles serían tus próximos objetivos en el corto plazo? Encontrar un lugar donde pueda haber, ya sea un hospice o hospital, donde pueda trabajar en equipo. En este momento estoy trabajando como si fuera de costadito, acompañando gente de forma privada, sin equipo, que yo sé que eso no es ideal. Es importante la unión de los equipos multidisciplinarios, y en los que estoy en equipos son de repente con respecto a llevar la comunidad a enfermos a sanatorios, o de escucha en el Hospital de San Isidro con un grupo de counselors. Pero mi ideal sería un equipo multidisciplinario en cuidados paliativos en algún lugar cerca de la zona, porque cuando uno tiene que irse lejos a hacer acompañamiento, un hospice, ya sea Olivos, ya sea el de Pilar, cuando hay una gran distancia en un país donde la calle nos lleva mucho tiempo,
todo se dificulta. Y si uno está cerca de un centro de atención, de cuidados paliativos o de un equipo, uno puede ir varias veces por cortito rato a visitar enfermos para facilitarlo, porque si todo lleva mucho tiempo, mucha distancia, se dificulta un montón y tampoco nos sobra el tiempo. Entonces lo ideal sería eso, algo cerca y pertenecer a un equipo multidisciplinario. Sí, totalmente, la practicidad es fundamental. Más que estos trabajos son ad honorem, entonces se suma el tema de los gastos. Si hay gastos de nafta, además del gasto de tiempo, a mí no me sobra el tiempo, sí quizás tengo la posibilidad económica de poderlo hacer, pero la realidad es que también no me sobra el tiempo, entonces necesito algo cerca y es lo que realmente sería como mi gran deseo. ¿Y cómo sería dentro de tu sueño ese grupo multidisciplinario? ¿Cómo se formaría? Mi primera experiencia fue el Hospice San Camilo, en la cual estaban los médicos, psicólogos, counselors, psiquiatra y sociólogo. La verdad que las reuniones de equipo eran espectaculares, se traían los problemas del enfermo, sus familias, se planeaban estrategias de cómo acompañar a todo el grupo y eso sería como mi idea, como mi ideal, poder tener realmente un equipo multidisciplinario con reuniones semanales y poder planear para acompañar a aquellos que están cerrando su vida. Contame de tu libro, sacaste un libro, ¿no? Me pasaba que cada vez que terminaba los talleres, las personas me pedían que le pasaran los PowerPoint para tener datos y la verdad que mis presentaciones habían llevado meses, semanas preparándolas y buscando fotos exclusivas. Trabajo mucho con fotos muy significativas, nada tétricas, porque ya hablar de por sí la muerte no es un tema fácil. Y bueno, un día me di cuenta que yo tenía que tener algo para entregar para que ellos pudieran facilitarles información, ya sea de qué cosas leer o dónde bajar artículos. Y un día encontré una profesora de letras que además es periodista y realmente me sirvió la idea de esa persona me iba a ayudar a poder hacer algún tipo de panfleto fácil, cómodo para entregar a la salida de los talleres. Y ella me desafió a escribir un libro. Yo la miré y le dije, estás loca, yo nunca podría escribir un libro, no es lo mío. Me dijo, yo te enseño. Así que bueno, después de 2 años de habernos juntado una vez por semana, varias horas, me hizo bajar historias, me dio una cantidad de pautas de cómo escribir el libro. Llegué a escribir el libro llamado Acompañando en el Adiós. En este momento lo estoy agrandando, siempre sentí que el libro no estaba completo. Y bueno, la verdad que me emociona cuando la gente me escribe mails o de repente me ven y me dicen, gente que de repente no conozco, y me dicen, ay, gracias por tu libro, me sirvió tanto, me ayudó a acompañar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi amigo. Y nunca pensé que, a ver, lo hice porque sabía que les podía servir, pero me emociona pensar que algo tan simple pudo ayudar a tanta gente. La verdad que estoy muy contenta. Y bueno, creo que ahora la versión agrandada y corregida va a estar todavía mucho más interesante. Sí, me encanta hablar de la muerte. Fíjate qué increíble, ¿no? Es lo único certero desde el día que nacemos, lo único, ya que si vamos a ser felices, tener salud, casarnos, ser padres, no importa, cualquier cosa que busques, educarme, lo que fuera, es un gran interrogante. Lo único certero es el hecho de que nos vamos a morir. ¿Y cómo nos cuesta hablar de la muerte? Y lo que a mí más me impresiona y me conmueve es que el tiempo previo a la muerte es un tiempo sumamente rico. Es un tiempo donde uno se puede sacar las máscaras y ser uno mismo, donde uno puede realmente mirar su vida y ver si valió la pena, si fui feliz, y poder cambiar un montón de cosas hasta ese tiempo previo. Yo he visto cambios de personas, sanación de su historia, el día antes. Y cuando uno se pregunta por qué tuvo que llegar hasta ese punto tan límite, que es el tiempo de morir, para haberse, para haber llegado a ese punto tan límite que es el tiempo de morir, para haberse, 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 para
perdonado su historia, haberse acercado a sus seres queridos en la cual estaban distanciados. Por eso me parece que la muerte tiene una mala prensa, o el tiempo previo a la muerte es un tiempo tan rico. Es un tiempo de mucha esperanza, de mucho abrazo, de mucho decir gracias, te quiero, perdón. ¿Cómo nos cuesta todo eso? Que es parte de saber vivir bien. Y ese tiempo previo es un tiempo donde se producen esos milagros. Entonces, en vez de no hablar de la muerte, si uno pudiera aprender, leer, yo siempre les cuento a muchas personas que de esas personas que están por morir, semanas antes, muchas veces, son visitados por familiares que han muerto que los vienen a buscar. Que el paso de la vida a la muerte es acompañado, que no es en soledad. Y la gente que no tiene idea de este tema se sorprende. Por otro lado, hay muchas personas que han tenido esta experiencia de un padre, un hermano, un familiar, que recuerdan como esa persona que estaba cerrando su vida podía ver a aquellos que habían muerto que los venían a buscar. Entonces hay tantas cosas lindas a poder descubrir este tiempo previo, que a mí lo único que me sale decirles es hablen, lean, infórmense y van a ver que les va a ser mucho más fácil. Hasta el dolor hoy, gracias a Dios por las drogas que hay, muchas veces hasta el dolor puede ser realmente como controlado. Por supuesto está el sufrimiento físico y espiritual, pero ahí está lo que nosotros podemos revertir al estar al lado del que sufre acompañándolo. Me parece que tenemos que romper este tabú de la muerte. ¿Sabías de dónde viene la palabra tabú? Por 1700, cuando el marino inglés John Cook llega a las islas de la parte de la Polinesia, llega a la isla de Tonga e invita a los nativos a juntarse y a conocerse. Los nativos todo el tiempo usaban la palabra tabú, tabú. Después de un rato se dieron cuenta que tabú era lo prohibido, lo no bien visto. Y la muerte pasó a ser el sexo a principios de 1900, el gran tabú, y cambió después de la Segunda Guerra Mundial a ser la muerte el gran tabú. Y dicen que el mejor amigo del miedo es la ignorancia. Por eso en la medida que podamos leer, podamos saber, podamos enterarnos, este proceso va a ser un proceso mucho más rico, mucho más interesante. Por eso me parece que está buenísimo explicarle a la gente que pasan cosas lindas en ese tiempo. ¿Que es doloroso despedirnos de los que queremos? Sí, es doloroso, pero que vale la pena, que realmente pasan cosas muy lindas. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? No tengo la más mínima duda que después de la muerte la vida no se acaba. Yo creo que seguimos de otra forma. Pero no tengo la más mínima duda que no se acaba con la muerte. Y ahí está la prueba cuando escuchamos a aquellas personas que están en el lecho de muerte, que pueden ver a esos familiares que los vienen a buscar. Que sí que ahí está la prueba de que no se acaba con la muerte. Ninguna duda al respecto. Esta explicación que acabo de dar recién se llama Experiencias en el lecho de muerte. Hay una historia muy linda de un científico inglés, William Barrett. William Barrett, él era científico con premios y honores, casado con una partera, y un día su mujer atiende una mujer llamada Doris. Doris tenía problemas cardíacos y la mujer de Barrett la asiste en el nacimiento de su hijo y Doris muere. Pero antes de morir, antes que Doris perdiera la conciencia, ella se empieza a dirigir a dos personas, dos hombres. Muere Doris, sale la mujer de Barrett, le dice al padre de este bebito recién nacido, este es su hijo que nació, su mujer murió, pero su mujer nombraba a dos hombres. Resulta que estos dos hombres eran el padre y el hermano de Doris, que habían muerto unas semanas antes de un accidente, y a Doris le habían ocultado la verdad debido a la condición grave que tenía por su embarazo y el riesgo del parto. La mujer de Barrett llega a su casa, le cuenta a su marido esto, y su marido, como científico, matemáticos en física y química, por años se dedicó a hacer investigaciones sobre el tema y escribió un libro que se llama Experiencias en el lecho de muerte. Lo escribió en 1926, que actualmente se consigue por Amazon. Y el libro termina diciendo: yo, William Barrett, educado en las ciencias,
doy fe que estos hechos son verídicos. Por años fue buscando información y tuvo cantidad de ejemplos de gente que contaba de estos temas. Otros temas también sumamente interesantes son las experiencias de personas que han tenido una muerte clínica y en el momento que tienen un paro cardíaco, que pierden la conciencia, ellos se ven salir de su cuerpo, ven a todo el equipo que lo están tratando de reanimar, muchas veces ven su historia, ven la luz, ven familiares que los reciben o seres religiosos según sus creencias, y cuando nuevamente les puede arrancar de alguna forma el latido cardíaco y vuelven a su cuerpo, estas personas, el común denominador es la sensación de paz, de amor, cambian su vida para mejor y todo lo que dicen es: ya no tengo más miedo a morir. Estas son las experiencias cercanas a la muerte. Una de las personas que mucho habló del tema es Raymond Moody, pero hay cantidades de libros hoy de médicos actuales, realmente de nuestra época, que han escrito un montón de bibliografía con respecto a estos hechos verídicos, que sí que no se acaba con la muerte. Gloria, si alguien se quisiera comunicar con vos, ¿cómo hace? Bueno, hoy quizás lo más fácil sería con un mail, que es gloriamiguens@gmail, y por otro lado tengo una página de Facebook que se llama Acompañando en el Adiós, o por Instagram.